Gracias a Ayuda en Acción, charlaremos con los responsables de dos plataformas que facilitan la defensa de determinadas causas sociales, políticas y económicas. Una de ellas es Change.org, la mayor plataforma de peticiones online del mundo, con más de 20 millones de miembros en todo el planeta. La otra que veremos hoy es Avaaz, que significa voz en varios idiomas. Nació en 2007 y desde entonces aboga por cuestiones urgentes en el panorama internacional, ya sea la pobreza mundial, el conflicto de Oriente Medio o la crisis del cambio climático. Hoy, la periodista Belén Torres charlará con dos responsables de cada una de estas plataformas. La charla se llama ¿Cómo contribuyen a cambiar el mundo a través de las ONGs, las plataformas de activismo online? La podéis comentar con ese hashtag, activismoEVE. ActivismoEVE. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, le colocáis la P al final. ActivismoEVP. Como decía, les modera la periodista Belén Torres. Así que con un fuerte aplauso recibimos a Irene Milleiro y a Luis Morago. Buenos días. Después de la presentación que ha hecho Roberto, yo voy a intentar ser muy breve para que podamos escucharles directamente tanto a Luis como a Irene. En primer lugar, lo que queremos es no tanto confrontar dos ideas y dos plataformas, como ver cuáles son las cosas que les unen y cómo desde ellas se puede conseguir el activismo online, un activismo que pretende fundamentalmente luchar contra la pobreza y defender los derechos humanos. Con esas dos premisas, la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos, vamos a dar comienzo. En primer lugar, le voy a dejar la palabra a Irene y es tu momento. Te dejo aquí que puedas... ¿Tienes el agua aquí o no? Esto. Ahí está. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias. Soy Irene Milleiro y soy la directora de campañas de Change.org aquí en España. Voy a hacer una presentación muy rápida porque quiero que tengáis tiempo para preguntar todo lo que queráis, pero básicamente lo que ha aportado como nuevo Change.org es ofrecer una herramienta a cualquier persona en cualquier lugar para que en 3 minutos pueda iniciar una campaña sobre los temas que le preocupan. Si hasta ahora casi siempre los cambios en el mundo los habían iniciado grandes organizaciones o grandes plataformas, lo que Change quiere demostrar es que también los ciudadanos particulares pueden cambiar las cosas, que cada uno de nosotros, de vosotros, podemos cambiar las cosas. Y voy simplemente a referiros a 2 ejemplos de casos que ha habido en la plataforma para que sean un poco el ejemplo de cómo puede funcionar y a partir de ahí tener vuestras preguntas. Esta persona es Encarnación Montesneiro. Encarnación, junto a su hermana Carmen, tenían un hermano que se llamaba Miguel Montesneiro, que llevaba más de 36 años en la cárcel a pesar de no haber cometido nunca un delito de sangre. Por haberse fugado de la cárcel varias veces, etcétera, fue acumulando condenas y llevaba más tiempo en la cárcel de lo que incluso legalmente suele pasar las personas que han cometido asesinatos y otro tipo de delitos. Con lo cual sus hermanas llevaban muchísimo tiempo intentando conseguir un indulto para que Miguel, que ya tenía más de 60 años, pudiese pasar los últimos días con su familia. Durante mucho tiempo estuvieron intentando luchar las cosas legalmente, muy poca gente conocía su caso y al final decidieron crear una petición en Change.org. Hablaron con nosotros y les ayudamos a crear una petición pidiéndole al ministro de Justicia un indulto para su hermano Miguel. Esta es la petición que se creó en aquel momento al ministro de Justicia, Francisco Camaño, pidiéndole un indulto a Miguel. Durante varios meses la plataforma alojó esta petición, pero tampoco tenía demasiadas firmas. Era una petición que tenía 1.000, 1.500 personas que la habían apoyado. Era un tema todavía muy poco conocido y quizá también poco apoyado. Pero de repente sucedió algo. Y lo que sucedió fue que el Gobierno indultó a Alfredo Sáenz, vicepresidente del Banco de Santander. Ese mismo día en el que se
aprobó el indulto a Alfredo Sáenz, desde Change.org enviamos un mensaje a los usuarios de la plataforma explicándole lo que había pasado, ¿no? Y la diferencia que existe o la arbitrariedad que existe con los indultos en España. A partir de ese momento, miles de personas conocieron el caso de Miguel, firmaron su petición. Un grupo de personas que existía también de apoyo a Miguel hicieron diversas actividades, entre ellas entregar las firmas en el Ministerio. Los medios de comunicación empezaron a interesarse en el caso. No voy a contar ahora toda la historia, podemos entrar en detalle más adelante, pero unos meses después Miguel conseguía un indulto pleno y conseguía finalmente salir de la cárcel y pasar los últimos años junto a su familia, ¿no? Y este es un ejemplo de las cosas que se pueden conseguir, y es un ejemplo en el que el equipo de campañas de Change.org pues, pudo acompañar a la familia de Miguel para conseguir llegar a este momento. Pero la plataforma funciona independientemente del equipo de campañas de Change.org. Y ahora quiero mostraros otro tipo de caso diferente. Esto es una noticia que salió en La Voz de Galicia hace unos meses, en el que hablaba de, bueno, pues como está pasando ahora en muchos lugares, debido a los recortes sociales, un ayuntamiento en Galicia iba a cerrar la biblioteca. Una serie de usuarios de este pueblo, preocupados por el cierre de la biblioteca, decidieron iniciar una petición en Change.org. Esta fue la petición, una petición que tuvo 95 firmas y que le pedía al alcalde del pueblo de Agolada que no cerrase la biblioteca. Con solo 95 firmas, el alcalde se sentó con estas personas y llegaron a un acuerdo para abrir la biblioteca 3 días por semana, en lugar de toda la semana. Pero un acuerdo también muy satisfactorio, y todo este trabajo, toda esta victoria, se produjo sin ningún tipo de intervención del equipo de campañas de Change, simplemente con un grupo de personas utilizando la plataforma. Y básicamente esto es, yo creo que un ejemplo claro para lo que queremos que sirva Change.org, una plataforma abierta en la que cualquier petición está online inmediatamente después de crearla, no existen filtros, es una pregunta que nos hacen mucho, y donde iniciar una petición, conseguir, gracias a la tecnología, unir a otras personas que pueden estar interesadas en el mismo tema y encontrar apoyos para finalmente conseguir cambiar las cosas. Perdón. Esta es la plataforma de Change.org que acabamos de rediseñar y estuvo rediseñada la semana pasada, y lo que intentamos cada día es pues, hacerla más fácil, más sencilla y con más herramientas para que los usuarios puedan hacer sus propias campañas sin depender de nadie, delante de su ordenador y con el círculo de personas que conocen. Y nada más, aquí me voy a quedar y espero vuestras preguntas. Gracias. Pues Luis. ¿Cómo se abre esto? Esa es la presentación. ¿Cuál es esta? Sí, esta. Bueno, me voy presentando. Como ya os han dicho, soy Luis Morago, director de campañas de Avaz.org y trabajo a nivel global, aunque de vez en cuando participo en campañas que hacemos aquí en España, pero mi papel básicamente es hacer cualquier campaña que se pueda suceder en todo el planeta. Y pensando un poco en qué frase podría utilizar para comenzar esta pequeña presentación, se me ha ocurrido esta mañana cuando venía en el tren de Madrid esto de democracia en ebullición, conectando la calle y la red. Y he elegido ese título porque creo que habla no solo al contexto actual de grandes crisis y grandes ataques a nuestros derechos y libertades y a la democracia en general, sino también a una sensación de que la ciudadanía está en un proceso de ebullición muy importante y que el Internet y la tecnología están jugando un papel muy importante en eso, ¿no? Y que frente a aquellos que dicen que el activismo por Internet es un activismo separado del activismo tradicional que sindicatos o grupos activistas hacían en el pasado, yo voy a tratar de contaros cómo en mi experiencia lo que hace y lo que está probando la tecnología, al menos en nuestra experiencia, es un factor de conexión muy importante entre estos distintos tipos de activismo. Brevemente, 2 segundos para deciros que somos herederos de una larga tradición. Encontré esta petición
del año 1674 en que un grupo de mujeres iniciaron esta petición básicamente pidiendo la prohibición del café, porque en su opinión tenía un impacto terrible y deletérea sobre la actividad sexual de sus maridos. Les dejaba totalmente débiles y con poca energía. Pero bueno, más allá de esto, lo que sí quiero decir es que la tecnología ha traído muchas cosas nuevas, pero gran parte de la sustancia y de la base de trabajo sigue siendo parte de una larga tradición. Déjame empezar con esta campaña y, como hacía Irene, para contaros un par de casos donde quizá pueden ilustrar qué hacemos como la comunidad de Abad. Ahora somos más de 16 millones de miembros en todo el mundo. ¿Qué tipo de acciones vamos tomando desde el nivel individual hasta el nivel colectivo? El Tratado ACTA estaba siendo negociado durante años en secreto por una serie de países, algunos de la Unión Europea, también la Unión Europea como conjunto, Estados Unidos y otros. Y básicamente trataba de cortar una serie de derechos y libertades del ciudadano en el uso del Internet, con la excusa de los derechos de autor, de la privacidad y de la lucha contra la piratería en Internet. Básicamente están metiendo por la puerta de atrás un tratado muy peligroso para nuestra libertad en Internet y la neutralidad. 2 o 3 años los expertos han estado tratando de sacar el tema a la luz y solo fue a principios de este año, cuando el tema estaba a punto de llegar a la Unión Europea para su ratificación, cuando salió a la luz, cuando empezamos a ver los textos y con una campaña conectada con una serie de colectivos y grupos en toda Europa, logramos en cuestión de pocas semanas casi 3 millones de firmas. La gente me pregunta, ¿sirve para alguna firma? Yo firmé esa campaña. ¿Para qué sirve? Bueno, os cuento que no solo la viralidad que se creó en Internet generó presión política, porque ya los medios de comunicación empezaron a hacerse eco en Eslovaquia, en Polonia, en la República Checa, en Francia, en otros países. A nivel de Parlamento Europeo nosotros llevamos la petición con todas las firmas y todo el trabajo que habíamos hecho al mismo corazón de Bruselas, del Parlamento Europeo. Algunos parlamentarios se dieron cuenta que podrían perder mucho a nivel de apoyo público si apoyaban el tratado. Y la gente empezó a enfriarse. Y fue un efecto dominó donde algunos líderes políticos de algunos países dijeron yo no voy a firmar ese tratado, yo no voy a ratificarlo. Y al final el Parlamento acabó por rechazar el tratado, al menos de su implementación en Europa. Y aquí hemos visto lo que para mí son 2 elementos fundamentales del Internet de cara al activismo. Un factor catalizador de conectar gente y hacer que se movilice gente con un mensaje muy claro y muy clave y muy rápidamente, y un efecto amplificador que puede llevar nuestras voces a los centros de poder. Otra campaña que voy a tocar muy brevemente es una campaña nacional en Brasil contra la corrupción, en la que se trataba de pasar una ley que no permitiese a candidatos condenados por casos de corrupción presentarse a las elecciones, ¿no? El 25%, según recuerdo, del Congreso en esa época tenían casos de corrupción, estaban condenados por alguno, y aún así la gente se presentaba y pasaba. La ley estaba a punto de abandonarse, estaba en una estantería, y una plataforma brasileira empezó a trabajar, a recolectar firmas por las calles, utilizando distintos métodos. Solamente cuando llegó el Internet, y en este caso Abad, trabajamos conjuntamente con ellos y logramos más de 2 millones de firmas. Y durante 2 años hemos estado lanzando campañas de recogida de firmas, de llamadas por teléfono a miembros del Parlamento y a líderes políticos. Hemos hecho movilizaciones en las calles, campañas de medios de comunicación, hasta que hemos pasado obstáculo tras obstáculo en Brasil, llevando al momento en que la ley se aprobó por el Congreso, por el Senado, superó un recurso de inconstitucionalidad, a la que también planteamos una campaña, diciéndole a los magistrados que el pueblo brasileiro quería esa ley contra la corrupción, y a principios de este año al final se aprobó la constitucionalidad y ya está en marcha. Sé que el tiempo va bajando un poquito, pero hay campañas también, no me voy a extender, que van dirigidas al sector privado y a algunos de estos actores multinacionales a los que es difícil ponerle el collar, porque están por todos los sitios, tienen mucho poder, les vas a atacar en un sitio y dicen que no, que tienen la base en otro sitio. Y este fue el caso de los hoteles Hilton. Había una red de activistas que se dedicaban a la lucha contra la prostitución infantil, que llevaban años intentando que Hoteles Hilton, la cadena, una de las mayores cadenas del mundo, apoyase un código de conducta voluntario para la lucha contra la prostitución y el tráfico de niños y niñas. Pero básicamente hacían oídos sordos.
Hablando con ellos intentamos varias cosas y alguien tuvo una idea, que era decir, bueno, ¿quién es el director ejecutivo de la cadena Hilton? ¿Dónde vive? Vamos a saber un poco más de él. Y al final la campaña se centró en él. Y nos fuimos, resulta que este señor vive, por lo menos vivía en esa época, en una pequeña ciudad muy puritana estadounidense, con 3 hijos menores, y básicamente lanzamos una campaña a nivel global diciendo, cuando logremos 500.000 firmas, vamos a hacer una campaña en su ciudad, invitándole de manera muy elegante, por así decirlo, sin ataques, a que firme y que lidere a su organización para que apoye este código de conducta. No pasaron ni 4 horas desde el lanzamiento de la petición, con cientos de miles de firmas por Internet, hasta que recibimos una llamada de uno de los encargados de la oficina de Relaciones Públicas de Hilton diciendo, parad esa campaña, vamos a hablar. Y en los siguientes días estuvimos hablando con ellos, al final se comprometieron al apoyo del código de conducta y de alguna manera sintieron el aliento de la ciudadanía y de los consumidores y de los clientes de los hoteles aquí en el cuello. Y por eso también demuestra un poco que hay que dar un paso más allá de meros consumidores, tenemos que convertirnos realmente en ciudadanos activos y jugar un poco con ese doble papel que tenemos. Ya voy terminando. Ha habido campañas, si algunos habéis sido parte de Abad, lo habéis visto, hemos recaudado fondos en cuestión de días, $1,5 millones para apoyar a las víctimas del terremoto de Haití, apoyar a organizaciones de base en proyectos de empoderamiento a largo plazo, justicia social. Hemos hecho movilizaciones contra el cambio climático, apoyado a la comunidad gay en Uganda para frenar una ley que básicamente les iba a criminalizar. Hemos sacado gente a la calle en distintos momentos, con líderes como el antiguo presidente del Banco Mundial, Wolfowitz, o este ministro australiano también que nos ayudó a llevar una petición contra la caza de ballenas a una de las negociaciones, y también utilizando el humor, como hemos hecho aquí en España, criticando algunas de las medidas, por ejemplo, la amnistía fiscal del presente gobierno. Hay una gran variedad, seguimos empujando, la comunidad no solo se dedica a organizar campañas con todas las tácticas que ello conlleva, sino también proyectos de investigación y periodismo ciudadano. No solo hemos intentado entrar en la primavera árabe haciendo campañas, apoyando a la gente que estaba saliendo a las calles y pidiéndole a los gobiernos que quitasen el apoyo a los dictadores, sino también hemos recaudado fondos para crear una red de periodistas ciudadanos en toda la región y ha sido parte de esa red la que ha estado sacando imágenes desde Siria, al principio desde Libia y otros países, para que la BBC, CNN y otros pudieran ir cubriendo lo que estaba pasando. Ahora tenemos un proyecto piloto también, para aquellos que tengan un poco más de curiosidad, en la que estamos tratando de utilizar esta gran comunidad de miembros de Abad en todo el mundo para, de alguna manera, jugar el papel que estamos viendo que no están jugando los medios tradicionales. Bien porque dependen de anunciantes o de grandes potencias económicas y grandes magnates, hay un vacío en el mundo de los medios de comunicación independientes y de calidad. Y de esa manera hemos empezado lo que se llama Abad Daily Briefing, por ahora solo en inglés. Ahí tenéis la dirección, el URL. Y están saliendo unas piezas también de manera interactiva, que estamos tratando temas que normalmente no salen en los medios, pero que tienen que ver con el trabajo que hacemos. También lanzamos este año la plataforma similar en cuanto a concepto a la de Change, donde cada persona o grupo o organización puede crear su propia campaña. Y esta, por ejemplo, el Toro de la Vega, una miembro de Abad valenciana, empezó su petición para pedir la abolición y al final, trabajando con nosotros, logramos llegar a las 150.000 firmas. Y ahora hemos iniciado, a través de un proyecto de recaudación de fondos, una acción legal pidiendo que se revise la abolición. Ya termino. Esta es una última victoria que hemos tenido también. Un estudiante inició esta campaña en Brasil a raíz de una carta desesperada de un grupo indígena que les iban a desahuciar de sus tierras ancestrales. Y acabo de leer ayer o antes de ayer que, bueno, incluso el fiscal general ha reconocido el valor de la movilización por Internet durante varios días para lograr esa victoria y que la presidenta reconozca sus derechos. Esto negro parece un poco lo que es el panorama actual para muchos de nosotros con la crisis y con el panorama político. Pero quería terminar con esta reflexión un poco a modo de epílogo, y es que frente al fatalismo y la polarización que nos tratan de imponer, somos nosotros, ciudadanos de a pie, los que podemos crear más y mejor democracia a golpe de coraje, compromiso y creatividad. Y yo estoy firmemente convencido que eso se tiene que hacer conjuntamente en las calles,
recuperando espacios en las instituciones y, por supuesto, en la red. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar paso a las preguntas, yo sí quería haceros, por un poco contextualizar el tema de la mesa, una pregunta a los dos. ¿Qué es el papel de las organizaciones no gubernamentales, de sus mensajes, si sus mensajes tienen que ellas mismas generar propias plataformas o unirse ya a plataformas como las que vosotros representáis? Pongo un ejemplo, la de los objetivos del milenio, cómo conseguir que ese tipo de ideas y de plataforma pueda llegar a todo el mundo y desde ahí generar ese millones de firmas que puedan realmente cambiar el mundo con el objetivo de acabar con la pobreza, por ejemplo. Bueno, las organizaciones ya están utilizando nuestras plataformas, creo que es el caso de Change y supongo que será el caso de Abad. Lo que pasa que frente a quizá el modelo que muchas veces se ha venido utilizando de a un gran problema le buscamos una gran solución, ponemos un ejemplo, pues no sé, al cambio climático, la solución es, no sé, pues un tratado contra el cambio climático, ¿no? Que es una gran solución. El modelo de cambio que nos parece muy interesante también en Change es cómo desgranamos ese gran problema en muchas pequeñas soluciones. Cómo podemos ir dando pequeños pasos para frenar ciertas cosas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de una petición que se creó en Estados Unidos. Sabemos todos que la deforestación del Amazonas es un problema. Bueno, hay muchas maneras de luchar contra la deforestación del Amazonas, pero en este caso, pues parte de la deforestación del Amazonas tiene lugar porque hay compañías ganaderas que necesitan alimentar al ganado, necesitan cortar árboles para plantar pastos para alimentar al ganado, que sirve para hacer las hamburguesas que luego nos comemos en Estados Unidos, en España y en otros países, ¿no? ¿Qué es lo que hizo una persona en Estados Unidos? Pues intentar conseguir que una cadena de hamburguesas no comprase la carne de esas plantaciones, digamos que de esas ganaderías que estaban contribuyendo a deforestar el Amazonas, ¿no? Esa pequeña victoria, al final, un cúmulo de pequeñas victorias pueden ayudarte a solucionar un problema mayor. Nosotros lo decimos siempre que es como cuando tú tienes el Photoshop y coges una foto, ¿no? Y la vas cambiando, cada píxel, vas cambiando un píxel, un píxel, un píxel, un píxel y al final tienes una foto diferente. Pues ese es un poco el modelo que nosotros estamos intentando promover y yo creo que las ONGs tienen también mucho espacio para utilizar la plataforma para lanzar bueno, campañas y peticiones de movilización en muchos temas. Sí, brevemente, que es una gran pregunta y yo creo, es para empezar un debate enorme, pero si pensamos que muchas ONGs se han encontrado con un clima político más hostil recientemente que a lo mejor hace unos años, con el tema de recortes y con la llegada de la tecnología y nuevos actores, me da la sensación que algunas personas dentro del mundo de la ONG se sienten con el paso cambiado. Y entonces, pero por otro lado también yo quiero hacer una defensa de muchas ONGs. Ellas han sido las que han marcado el camino en el mundo de las campañas. Han sido campañas como Greenpeace, Amnistía Internacional, Intermon, Oxfam, Ayuda en Acción y muchas otras, las que han empezado a entrar en una serie de campañas con creatividad, con muchas tácticas, buscando siempre un análisis político, pero lo cierto es que a lo mejor se han visto en algún momento sobrepasadas por el ritmo de cambios y las nuevas tecnologías que estaban llegando. Pero como decía Irene, yo por lo menos en la experiencia de Abad, prácticamente todas las campañas que lanzamos tienen un elemento muy importante de colaboración con ONGs y activistas tradicionales. Nos están proporcionando análisis desde el terreno, conocimiento de los entresijos del sistema y, por otro lado, también la capacidad de movilizar dentro de sus plataformas. O sea que yo creo que poco a poco está empezando a haber una convergencia también y ellos, tarde o temprano, muchas ONG empezarán a invertir más en el mundo tecnológico, sin duda. Podemos dar paso, si queréis, a las preguntas. Si no, yo sigo preguntando. Ahí. El turno de preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta para Irene, para Luis? Por allí detrás. Irene, feliz cumpleaños, que me han dicho que cumples años hoy. Sí. Felicidades. Hola, buenos días. Una pregunta que tengo que siempre ha sido una pregunta muy importante para mí y ahora que os tengo aquí la quiero
la quiero hacer. Vamos a ver, cuando lleváis a cabo una iniciativa, ¿quién os pone más trabas? ¿Los políticos de la zona o las grandes marcas y las grandes corporaciones de esa zona que dan de comer a los políticos? Gracias. A nosotros nos preguntan muchas veces cuando alguien, una persona, empieza una petición, muchas veces nos pregunta, pero ¿cuántas firmas hacen falta para ganar? Y yo siempre les digo, no es una cuestión de firmas, es una cuestión de sensibilidad del destinatario, ¿no? Yo creo que mi sensación en este momento es que, así como las grandes empresas han empezado a entender en su mayor parte que no pueden ser ajenas a las críticas de sus clientes o de sus consumidores y que tienen que, por lo menos, estudiarlas y responder. Yo creo que eso es algo que a algunas, no se puede generalizar, pero que a las administraciones o a los gobiernos les cuesta todavía un poquito más, ¿no? Porque ellos creen que tienen el respaldo de sus votantes, ¿no? Y entonces pues da igual que tenga 60 firmas o 60.000 porque tengo 200.000 votantes, ¿no? Pero también creo que esa sensibilidad está como empezando a mejorar. Yo creo que en este momento las grandes empresas son más conscientes, por las razones que sean y por los motivos que sean, de la necesidad de escuchar, quizá porque también hace más daño a su marca o a sus ventas, que los políticos. Y yo creo que eso, pero también creo que estamos viendo cómo eso va a empezar a cambiar, porque yo creo que todos hemos empezado a ver algunas encuestas sobre los potenciales resultados electorales y abstención en las próximas elecciones, y creo que eso nos preocupa a todos y les preocupa también a los políticos, ¿no? Sí, yo quiero ser un poco más incendiario en este tema, ¿no? A la hora de elegir una estrategia de acción, cualquier persona que haga una petición o una organización como nosotros o cualquier plataforma tiene que enfrentarse a decir quién va a tomar las decisiones y quién influencia a quién y dónde tengo yo capacidad de presión. Y lo que está claro es que hemos visto en una serie ya de décadas y sobre todo en los últimos años donde los grandes intereses corporativos han entrado a saco en nuestras instituciones políticas, desde creo que incluso también partidos políticos en muchos países, hasta las instituciones. Y bueno, entonces muchas veces te enfrentas a que quieres ir al que va a tomar la decisión, al tomador primario de decisión, pero tienes que investigar y saber quién está por detrás, porque a lo mejor tú tienes que ir no a esa persona principal, sino a tratar de influenciar a la persona que está financiando a ese partido o a esa iniciativa o los que están haciendo un lobby. Se complica, pero a la vez, como tú decías, ahora nosotros tenemos muchos más elementos para hacer una disección de la realidad y gastar nuestra munición de una manera mucho más selectiva y estratégica. Me preguntan desde Twitter, a Morae79, ¿son complementarios el salir a la calle y el usar una plataforma? ¿No creéis que se está canibalizando? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Puedo hacer una prueba? Me voy a arriesgar a hacer una prueba con tanta gente. ¿Os podéis poner de pie las personas que hayáis firmado alguna vez una petición online de cualquier tipo? Vale. Y ahora os ponéis de pie o os quedáis de pie las personas que hayáis salido a la calle a manifestaros o a hacer algún tipo de cosa en la calle por alguna causa que... Somos los mismos. No hay tal diferencia entre cuando alguien tiene la inquietud de cambiar las cosas, la inquietud de cambiar el mundo, la inquietud de mejorar las cosas, utiliza las herramientas que están a su disposición. Y puede ser tan importante salir un día a manifestarse como en un momento determinado firmar una petición que puede servir para llamar la atención de los medios o de la ciudadanía sobre un tema, ¿no? Yo creo que esa cosa de contraponer lo que ahora se llama, que yo es una palabra que os reconozco que odio profundamente, que es ciberactivismo. El ciberactivismo no existe, es activismo, que se utiliza una serie de herramientas que existen ahora, ¿no? Yo no soy ciberamiga por enviarle a la gente correos electrónicos en lugar de postales. Mis amigos siguen siendo igual de amigos y yo sigo siendo amiga, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, es lo que decía Luis, hay que ver la estrategia, qué es lo que quieres cambiar y dentro de todo eso, escoger las herramientas. Sí, yo una experiencia que os quiero contar, me tocó ir a Marruecos en las negociaciones para todo el tema del comercio y la caza de ballenas. Y yo recuerdo estar allí con ministros, con negociadores, y el contador de nuestra petición empezó a volar 24 horas de la reunión clave. Y yo sabía que era gente, bueno, uno de Australia, otro de Japón, uno de español, tal,
y estaba recibiendo correos de miembros, decían, tengo 78 años, me escribió uno de Australia, vivo en mitad del desierto australiano, yo era activista de joven, ahora estoy en una silla de ruedas, pero me dais la oportunidad de hacer esta pequeña acción, de firmar una petición y ver cómo se va uniendo. Yo creo que ese es un elemento acumulador importante de presión y está demostrado que está funcionando. La segunda cosa que quiero deciros es que está empezando a haber estudios, una universidad alemana ya hizo un estudio sobre la campaña contra la corrupción en Brasil. Y a base de entrevistas de gente que estuvo involucrada, una de las conclusiones que sacan es que la gente que eran ciudadanos pasivos, pero que entraron a tomar acción a través de esa campaña por Internet, una gran parte de esos ciudadanos dieron un paso más. Hicieron una pequeña donación, se fueron a una manifestación, hicieron una llamada de teléfono a un ministro o a un parlamentario. Entonces, lo que demostraban es que, de alguna manera, hay un efecto de tirar de esa persona que está haciendo sillón ball en su casa y a través de enfrentarse desde su ordenador con una serie de acciones le estás ofreciendo posibilidades de acción. En la primavera árabe también sabemos que Facebook y las redes sociales jugaron un papel a la hora de movilizar y sacar a gente a la calle. O sea que, en ese sentido, por ahora lo que está viendo es que no hay una lucha, una desconexión, sino que está viendo un crecimiento conjunto orgánico. Y rápidamente, que tenemos el reloj encima, aquí tenemos la última preguntita. Hola, buenos días. Más que una pregunta, una reflexión y una sugerencia o un pequeño aliento, ¿no? Tenéis plataformas muy potentes con una movilización indiscutible. ¿Por qué no potenciáis de alguna forma una herramienta 2.0 como el crowdfunding para montar proyectos de lobby 1.0, al ejemplo de los hoteles Hilton o proyectos que hay de denunciar a políticos concretos? Simplemente yo quiero hacer una petición, pero es que voy a contratar un equipo de abogados y voy a contratar un equipo hasta de matones, si hay que tirarle huevos duros a una ventana de un político a las 3 de la mañana. Bueno, a lo mejor es ilegal, pero ese tipo de iniciativas, dar la herramienta, si consigues 3 millones de firmas para temas de OPA y tal, a lo mejor de esos 3 millones, 2 millones, 3 euros pueden poner. Y con 4 millones de euros se puede hacer una campaña legal brutal. Es un poco el llevarse el concepto de activismo 2.0 a bajar el balón al suelo. Los lobbies en Europa funcionan a base de dinero y de maletines en Bruselas y en todos estos sitios. ¿Por qué no jugar a lo mismo, ya que hay una masa social importante? Y el paso lo tienen que dar plataformas fuertes y que funcionan como las que tenéis ustedes. Es simplemente una reflexión en torno a eso. Está pasando ya. Quizá tienes razón que puede pasar y debería pasar mucho más, pero yo te cuento que cada 2 o 3 meses estamos lanzando campañas de recaudación de fondos. Algunas son, un par de ellas han sido... No pedir fondos, sino organizar una estrategia. Pero lo hacemos. Es el concepto. Lo hacemos. Por ejemplo, nosotros de antemano, antes de lanzar la campaña, el tema de la comunidad gay en Uganda. Ellos estaban haciendo su trabajo, necesitaban casas seguras para que no les matasen. Abogados, necesitaban expertos en medios de comunicación. Nosotros hicimos una petición, pero a caballo de esa petición levantamos unos fondos que pusimos a su disposición para conjuntamente crear una estrategia, mandamos una persona a Uganda y hemos trabajado así. Están pasando, es decir, nosotros la acción legal que tenemos con el Toro de la Vega, que todavía no ha sido lanzada, estamos en proceso de pasar unos fondos, va a ser algo pequeño, pero que tiene una estrategia legal donde un bufete de abogados con gente que está dirigiendo. Creo que hay mucha posibilidad. De todas maneras, yo creo que estamos en una fase también donde todavía gente tiene que sentirse con la confianza necesaria para pasar a ese nivel de dar dinero para proyectos y todo. Pero, desde luego, tienes toda la razón que ese yo creo que puede ser una puerta interesantísima de los próximos 2 o 3 años de explorar mucho más de lo que se está haciendo. Me han dicho que no. Bien, con un fuerte aplauso, damos las gracias a Belén, a Irene, a Luis, por esta importante lección de cómo se pueden cambiar las cosas a través de la tecnología, de Internet.